Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos. Señor, la transmisión o sin transmisión o con ella, lo importante es que somos uno en Cristo, estamos en un mismo espíritu y a través de los medios, como en esta ocasión, electrónicos, podemos tocar las vidas y otras vidas nos pueden tocar y de esa manera ser bendecidos. Señor, para podernos acercar a tu palabra, solamente lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Solo podemos hacer con la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo. Así que a ti, Espíritu, clamamos en esta hora que tú te hagas presente en nuestros hogares, ahí donde estamos, para que tu palabra venga a ser una bendición y que produzca el fruto para el cual Dios la envía. Padre, te damos gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera antes de poner los textos, leerles una porción. ¿Podrías quitar la pantalla, por favor? Gracias. Quiero leerles 3 pasajes del Antiguo Testamento. Jeremías 29:13 dice: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Salmos 89:14 dice: tú gobiernas con justicia y rectitud, pero sobre todas las cosas nos demuestras tu constante amor. Y el profeta Oseas 11:10 dice: pues algún día la gente me seguirá, yo y el Señor rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Y esto es lo que Dios nos dice a través de su escritura. Busca y encontrarás. Abre los ojos y verás. Escucho a mi pueblo gritar, dice el Señor. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu bondad en esta situación? Y estoy respondiendo con mi voz siempre presente. Busca y me encontrarás. Busca y me verás. Cuando buscas mi justicia, siempre la encontrarás. Cuando buscas mi bondad, siempre estará disponible para ti. Entonces, hoy preguntarás, ¿cómo te puedes asociar conmigo para lograr el cambio que deseas ver? ¿No es una cuestión de mi carácter? Lo importante en esta hora es que las naciones me puedan ver, porque yo soy un Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, Príncipe de paz y Dador de salvación. Soy el Alfa y la Omega, el guerrero de todas las naciones y el amigo de todos los que están perdidos. Mi trono está constituido sobre la justicia y la rectitud, y rujo sobre mi pueblo con emoción. Declara hoy sobre las naciones y diles: mira a tu rey, ve a tu Señor. Él es la persona a la que le estás pidiendo. Busca, lo encontrarás en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, y continuando en este estudio que empezamos desde el principio del año, hablando de diferentes personajes de la Escritura, hoy quiero tomar unos minutos para hablar de Pedro. Y como a todas las pláticas, de alguna manera les ponemos un nombre para poderlas identificar y que resuman un poco del mensaje. Esta plática se llama Pedro el Apóstata. Hoy Jorge mencionaba esto de la apostasía. Pedro era un apóstata, y un apóstata es la persona que niega la fe. Cuando Pedro negó a su Señor, lo que en realidad estaba haciendo este hombre fue tratar de esquivar las consecuencias de ser amigo de Jesús, que en ese momento era un hombre repudiado por la autoridad civil, que era Roma, pero también repudiado por su propio pueblo. No se justifica lo que Pedro hizo, pero él apostató porque se sentía perseguido y en un momento en donde él se sentía también acorralado. Negar era más que distanciarse de Jesús. Realmente era darle la espalda a todo lo que Cristo, el Mesías, representaba. Y en el instante que él negó
públicamente a Jesús, Pedro, y si me permites usar esta figura, Pedro se quedó sin piso. Yo me lo imagino como un edificio viejo que se derrumba cuando lo dinamitan. Así, Pedro en un segundo, el mundo de Pedro se le derrumbó. Si tú lo piensas bien, el creyente que niega su fe en Jesucristo, en realidad está pecando de hipocresía. Y para agregar aquí a la infamia de todo esto, Pedro rechazó su fe apenas unos minutos después de haber presumido con Jesús y con los demás discípulos que él estaba dispuesto a morir por Jesús. Yo sé que tú sabes que para Dios no hay diferencia entre pecados y que tampoco hay pecados grandes ni pequeños para Dios. Sin embargo, a mí me parece que negar después de haber alardeado, bueno, a mí se me antoja como un crimen, un delito bastante más grave. Dentro del escuadrón de discípulos, Pedro siempre jugó el papel de un hombre rudo. Además, regularmente él dominaba la conversación y en más de una ocasión habló para sobresalir. Él era un hombre dedicado, esforzado, leal, no podemos negar los atributos, o al menos eso era lo que Pedro se sentía o se creía, que era un hombre dedicado, un hombre leal, fiel a su Señor. Y la historia de hoy empieza cuando Jesús está preparando a los discípulos para su muerte. Ya les había hablado del día que ya no estaría con ellos y de que entonces las cosas se iban a ver y van a suceder muy diferente. Había varias cosas que el Señor quería que sus amigos entendieran. Que la persona que les pidió que navegaran mar adentro y que les regaló la pesca más grande de su vida, en poco tiempo ya no estaría con ellos. Quería enseñarles que la persona que había alimentado a miles con el poco alimento que un muchachito llevaba, en poco tiempo ya no estaría con ellos. Quería que aprendieran que la persona que echó fuera demonios, que sanó enfermos, en poco tiempo ya no estaría con ellos. Jesús se quería asegurar que sus discípulos entendieran las cosas que él les había enseñado, que el amor genuino se expresa a través del servicio y no solamente con palabras. ¿Sabes? Dios ve la intención de nuestro corazón y las reconoce, pero Dios está esperando resultados. Está esperando hechos que le demuestren que lo amamos o que no lo amamos. Jesús sabía que los tiempos iban a ser muy difíciles y en sus discípulos los discípulos iban a necesitar unos a otros. También Jesús sabía que cuando aparecieran las dificultades, la tentación sería echarse para atrás. Y dado que ellos eran un cuerpo colegiado, si uno renunciaba a su llamado, el peligro era que los demás hicieran lo mismo, o bien que uno expusiera a otro de los discípulos más al peligro que en ese momento se sentía. Así que la noche anterior a la cruz, Jesús habló con sus discípulos acerca del conflicto que venía y les anunció que todos se iban a esparcir y que todos iban a huir de la escena. Y como sabemos, Pedro negó con vehemencia que él haría lo que Jesús estaba diciendo. Pedro nunca se quedó sin palabras y en esta ocasión, como en tantas otras, Pedro habló de más. Lucas y Mateo son los evangelios que reportan lo que Pedro respondió. Y vamos a ver dos pasajes. Primero está Lucas 22:33, que dice: Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y leemos en Mateo 26:33, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Sabes? En otras palabras, Pedro estaba declarando de manera categórica, Señor Jesús, aunque todos se escandalicen, ¿qué es lo que dice la Reina Valera? Se ofendan,
desconfíen, tropiecen, caigan, te abandonen, yo nunca lo voy a hacer. Y lo dijo categóricamente. Y no importa cómo nosotros hagamos la interpretación de la respuesta de Pedro a las palabras de Jesús, pero hay una cosa cierta en su mensaje. Él estaba declarando convencido que él iba a permanecer fiel al Señor. Prometió que nunca se apartaría de él y que lo defendería a capa y espada, aún con el peligro de perder su propia vida. Por lo general, fíjate bien, pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Por lo general, lo que hacemos en privado dice mucho más de las cosas que hacemos en público. Pero en este caso que estamos hablando, lo que Pedro hizo en público fue más elocuente de lo que Pedro le dijo a Jesús en privado. Integridad es aquella de las cosas que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Pero no estamos hablando de esa clase de integridad. Estamos hablando que Pedro lo que hizo en público al negar a Cristo fue más elocuente de las palabras que le dijo al Señor Jesús: yo no te voy a dejar. Y al final del día, lo único que Pedro probó era que era un mentiroso. Jesús le dijo a Pedro, y vamos a leer aquí en Lucas 22:31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, está hablando de ustedes, mis discípulos, como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Yo cuando leo este pasaje, pienso cuánto amor Jesús tenía por su amigo Pedro. Desde antes de ascender al cielo, el Señor anhelaba que Pedro regresara a sus brazos y que apacentara, que fortaleciera sus ovejas. Fíjate en esto. Pedro todavía no pensaba, todavía no pecaba, todavía no negaba a Jesús, y Jesús ya estaba anhelando el día que Pedro pecara y se reconciliara con él. Jesús le dijo a Simón que Satanás le había pedido permiso para zarandear a todos los discípulos como si fueran trigo. Pero Jesús se centró en Simón y le dijo que estaba orando específicamente por él para que su fe no flaqueara cuando se encontrara en medio de la prueba. Lo que Jesús hacía era muy importante. Tenía un propósito específico para Simón, para cuando pasara todo este alboroto y toda la confusión de la cruz. Simón debía, después de toda esta situación, debía ir a fortalecer la fe de sus hermanos que se habían esparcido por todos lados por temor a morir, como murió Jesús. ¿Qué tan importante es para Dios el propósito que Él mismo diseñó para cada uno de sus hijos? Dios mediante, y lo digo en fe, antes de que termine el año, tú vas a saber cuál es tu propósito, para que de ahí en adelante tu vida tenga un mejor sentido. Pues Dios es un Dios de propósitos. Y había un propósito muy especial para Pedro cuando después que pecara. Sabiendo Jesús que le quedaban minutos de vida en la tierra, él se preocupó en especial por uno de sus amigos. Jesús no quería ascender al cielo hasta que Pedro entendiera el plan eterno del Padre. Pedro necesitaba expandir ese horizonte y ver lo que Dios ve. Y aquí hay un principio que nosotros no debemos pasar por alto. Y es que Satanás tenía y sigue teniendo que pedir permiso a Dios para dañar a los discípulos y a los seguidores de Cristo. Sin el consentimiento de Dios, Satanás no lo podía zarandear. Y zarandear el trigo literalmente significa separar la cáscara del trigo. Y esta operación, en un sentido, arruina la semilla, porque una vez que la cáscara se separa del trigo, no puede volver a esa condición original. Yo creo que los chavos del siglo I usaban la expresión "me zarandearon" para decir algo así como "me hicieron polvo" o "me hicieron talco". No sé qué tanto consuelo te dé, pero Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacerte talco. El diablo sí nos puede herir y nos puede herir de muerte,
pero primero tiene que pedir autorización al patrón. ¿Sabes? Satanás está bajo la mano soberana de Dios. No puede hacer lo que él quiere. Nada nos puede hacer sin que primero pase por la aprobación del Señor. Y bueno, aquí está de esas preguntas del $1,000,000. ¿Por qué Dios permitió que Satanás se metiera con Pedro y con los discípulos? Y quizá más importante, ¿por qué Dios permite que Satanás se meta con nosotros? Yo estoy convencido que ninguna respuesta que nosotros recibiéramos de Dios nos iba a satisfacer. La única cosa es que nosotros cambiemos de óptica. Si no vivimos con la perspectiva eterna, la actividad constante de Satanás en nuestra vida, que es para zarandearnos, para robar, matar y destruir, va a terminar por sacarnos de concentración y de foco. Cuando estemos en medio de la tribulación, no veamos la tribulación, no veamos a Satanás, sino veamos el propósito que Dios tiene, como lo tiene en esta pandemia. No veamos la tribulación, veamos lo que Dios se propone hacer a través de esta situación. Y quizá aquí la figura del deportista nos puede ayudar un poquito para explicar el dilema. Un buen entrenamiento deja a la persona adolorida. Bueno, eso me cuentan porque yo creo que nunca he pisado un gimnasio. Pero bueno, al día siguiente de haber tenido ese entrenamiento y en contra de la voluntad, el verdadero atleta se obliga a regresar al gimnasio y el ejercicio lo que hace es que produce en la persona un mayor nivel de fuerza. Los problemas y las pruebas, si nosotros lo permitimos, se pueden convertir en una mayor fuerza para nosotros. Y el método de Dios para producir madurez y fuerza en sus hijos incluye los retos, incluye las pruebas que Él permite y a veces incluso Él envía a nuestra vida. Además, las pruebas y los retos obedecen a un propósito. Siempre hay algo detrás por lo cual Dios permite o Dios envía. Nuestras luchas, yo quiero que me escuchen todos, nuestras luchas no son tragedias griegas, ni son problemas insuperables, ni son accidentes incomprensibles, aunque a veces así nos pudieran parecer. Dios siempre tiene un propósito para el cual Él envía o Él permite la prueba o el reto en nuestra vida. Y es lamentable, pero regularmente no vemos las intenciones del Señor en las circunstancias adversas. Por eso, cuando estamos sentados en el crisol de la prueba, nos enfocamos en el dolor y perdemos de vista el propósito de la prueba. Si tú y yo descubrimos el destino al que Dios nos lleva por medio de la prueba, le podemos dar sentido y hasta cierto nivel de dignidad a todas estas adversidades. Pedro necesitaba aprender algo que solamente se enseña en la Universidad de Dios, y esa es humildad 1. Y si no pasas humildad 1, no puedes avanzar con tu currículum y no te vas a poder graduar. Como vamos a ver en un momento, Pedro necesitaba aprender algunas lecciones a través de la prueba. Y si tú leyeras con detenimiento la escritura, te ibas a dar cuenta que Pedro se creía y se sentía más que los demás. Por su parte, y también a través de las pruebas, Jesús le hizo ver a Pedro que no era como él pensaba. Pero el orgullo de Pedro fue que abrió las puertas a Satanás para pedirle permiso a Dios y hacerlo polvo. ¿Sabes? A veces Dios permite que el diablo nos ataque y nos tiente de tentación por una o por dos razones. Una, para que la prueba exponga el pecado. Como no siempre somos conscientes de nuestro pecado, o bien lo minimizamos, perdemos de vista la gravedad de nuestras acciones, pensamientos y también de nuestras actitudes. Y la segunda razón, para estimular nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. En una de sus cartas, Pablo da una explicación del propósito de las pruebas. Vamos a leerlo juntos ahí en Romanos 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan, cuando menos, a tres cosas. Fíjate.
Las pruebas nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza, que es la segunda cosa, firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no se acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. Podríamos hacer una comparación. La mariposa desarrolla fuerza muscular cuando lucha por salir del capullo. Y ese ejercicio le va a permitir volar. De la misma manera, nosotros maduramos y crecemos espiritualmente cuando perseveramos en las pruebas y resistimos la tentación. En otras palabras, hay que vivir cada uno de los días de la pandemia. No nos podemos saltar ni siquiera uno solo. Tenemos que cursarlo, tenemos que llegar del otro lado. Y así es como se fortalecen nuestros músculos espirituales para poder entonces vivir en fe. Y esta clase de vida es a la que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros quienes somos creyentes en Jesucristo. El amor de Jesús por Pedro era enorme. Y se demuestra en ese caso porque Jesús oró por Pedro. Aunque tú y yo conocemos a Dios y su palabra, nos es más fácil enfocarnos en la prueba que en el Señor. Pero dejamos de ver que es Dios el único que nos puede sacar victoriosos. Imagina por un momento una carrera de velocidad. El puntero se da cuenta que su rival más cercano va detrás de él a unos cuantos metros de distancia. La meta está cerca, pero los ojos están puestos en los corredores que le están pisando los talones. Y faltando pocos metros para llegar a la final, levanta los brazos en señal de victoria y de repente un corredor sale del montón y con el último esfuerzo lo rebasa y llega antes que el puntero. Yo creo que todos hemos visto esta escena, al menos en la televisión. Pues es lo mismo que pasa en la vida cristiana. Cuando estamos en medio de la prueba, es fácil dejar de enfocarnos en Dios, en la meta. Sí, queremos la victoria. Entonces, nuestros ojos nunca se deben apartar de la meta, no importa qué tan lejos, qué tan cerca estén los demás corredores de nosotros. Jesús sabía que en el momento que Satanás atacara a Pedro, sería muy fácil que Pedro lo negara. Por eso le dijo, estoy orando por ti. Vamos a leer esta misma cita, pero vamos a leerla ahora en otra traducción, que es la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos o zarandearlos a ustedes, los discípulos, como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero yo he orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda, fortalece a tus hermanos a ser más fuertes. Jesús oró para que Pedro no perdiera su fe. Intercedió por su amigo a pesar de las fallas de carácter de Pedro y de lo que estaba por experimentar en las siguientes 24 horas. Sin duda, estas iban a ser las horas más oscuras en la vida de Pedro. Y por si fuera poco, Jesús le acababa de anunciar lo que estaba por suceder. Después de negar a Jesús, Pedro pasaría por el peor momento de su vida. Por eso era importante que se enterara que el Señor estaba orando por él. Y es lo mismo que está sucediendo en este momento. Dios quiere que tú sepas que Él está orando por ti y por mí, y está orando por esta pandemia para que no nos alcance. Y pensando en esto, a mí me surge una pregunta. Si Jesús creyó que era necesario interceder por Pedro, ¿por qué no impidió que Satanás zarandeara a Pedro como el trigo? A esta pregunta no tengo respuesta. Jesús y Dios Padre pudieron negar el permiso a Satanás de zarandear a todos los discípulos, pero no fue así. Y la razón de su decisión es bien poderosa. Fíjate, Jesús sabía que Pedro encontraría un propósito superior en su tormento, en su angustia, pero si no perdía la fe.
¿Qué tal que después de la pandemia lo que Dios tiene para ti es un trabajo fenomenal? ¿Qué tal si después de la pandemia resulta que tu marido cambia? ¿O tu esposa cambia? ¿O tus hijos empiezan a obedecer? ¿O regresa la salud a tu cuerpo? Aunque fue Jesús directo con Pedro y le dijo lo que iba a suceder a él y a los demás, a mí me parece que Pedro no le quedó claro. Y no quiero ser irreverente, pero ¿qué hubieras hecho tú si Jesús te dice que antes que cante el gallo 3 veces, tú le vas a negar? Te digo lo que yo hubiera hecho. Yo salía corriendo lo más rápido y lo más lejos que pudiera. Y luego les pedí a mis amigos que me amarraran a un poste de luz con todas sus fuerzas. Y por nada del mundo dejaran que algún gallo se me acercara. Ah, pero Pedro no hizo eso. ¿Pues por qué? Porque era un hombre desafiante. Y decía él que estaba muy seguro de sí mismo. Y esta es la peor combinación para una persona: desafiante, orgulloso y seguro de sí mismo. Sin lugar a dudas, las palabras de Pedro siguen resonando por los pasillos de la historia. Y estas son las palabras que, si tú tienes el oído sensible, podrás escuchar ahora mismo. Jesús, aunque todos te dejen, yo aquí voy a permanecer. No me voy a ir a ningún lugar, voy a estar a tu lado todos los días de mi vida. Pero en la práctica, Pedro sucumbió a su temor. Lo que Pedro hizo fue completamente diferente a lo que Pedro dijo. Y lo que hizo se registró en los cuatro evangelios. ¿Sabes para qué? Para que todo el mundo se entere. Vamos a leer juntos el relato de Mateo. Mateo 26, 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaba con Jesús el Galileo. Y aquí viene la primera vez. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de quién hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Me pones la siguiente. Nuevamente Pedro, la segunda vez, y esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró y empezó a maldecir: que me caiga una maldición si miento. No conozco al hombre. E inmediatamente sucedió lo que Jesús dijo y el gallo cantó. Hay pasajes de la Biblia que cuando yo los leo me conmueven. Pero este pasaje, cuando yo lo leo, se me hiela la sangre. Lo que dijo Jesús sucedió. Y esto no debe sorprender a nadie. 3 veces Pedro negó a Jesús. No lo negó de una manera accidental o incidental. Lo hizo incluso con maldiciones y groserías. El error que Pedro cometió fue no darse cuenta de lo que era capaz de hacer. Yo quiero que me escuches muy bien, porque este es el corazón del mensaje de Dios para tu vida y para mi vida. El error de Pedro, sí, negó a Jesús invariablemente, pero su error fue que no se dio cuenta de lo que él era capaz de hacer. Pensó que negar a Jesús simple y sencillamente no estaba en su carácter. Creyó que no era capaz de ser infiel, y menos a su mentor, a su maestro. Y el verdadero problema es que siempre estuvo en el carácter de Pedro hacer lo que hizo, solamente que él no lo sabía. Yo me avergüenzo de mí y de las cosas horrendas que he hecho en mi vida. Y no me atrevo a imaginar qué otras cosas soy capaz de hacer.
Y cuando yo reflexiono en esto, digo, qué peligroso. Qué bueno que estamos encerrados. Porque si nos sueltan, yo no sé de qué somos capaces. Pedro de verdad creía que no podía negar a Jesús. Pero apenas el diablo vio cómo Pedro pensaba y supo a dónde apuntar los dardos mortales. Yo tengo la bendición de haber casado a un buen número de novios. Yo estoy seguro que si terminando la recepción, regresando de su luna de miel, yo le preguntara a él o a ella, es igual, oye, ¿serías infiel con tu esposo o con tu esposa? Me diría, pero pastor, ¿yo infiel a mi esposa? Imposible. Así, nos vemos en unos pocos de años. ¿De qué eres capaz? A veces ni siquiera tú sabes. Si nosotros pudiéramos aprender en cabeza ajena, nos ahorraríamos muchos problemas y muchos dolores. Lo que hemos comentado de Pedro nos debe servir de advertencia a cada uno de nosotros. Satanás trata de derrotarnos justo en el área donde nunca nos imaginamos que podríamos fallar. Y si estamos en medio de la lucha, ahí es cuando nosotros nos enfocamos en el problema que tenemos adelante y estamos con la guardia en alto y estamos en una situación de alerta. Pero cuando nos pasa como Pedro, que creemos que no somos capaces de hacer atrocidades, es cuando tropezamos y caemos. ¿Qué harías si de pronto llegas al banco y encuentras que no hay nadie? Y además está abierta la puerta para que pases a la bóveda. Y en la bóveda del banco hay monedas de oro, centenarios. ¿Qué harías? ¿Qué harías si vas en un viaje de negocios? ¿Y vas con otra persona del sexo opuesto? Y de pronto la situación se antoja para que tú seas infiel a tu esposo o a tu esposa. ¿Qué harías? En el momento que creemos que no somos capaces de hacer algo horroroso, es cuando necesitamos ser más cuidadosos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos capaces de mucho más de lo que podemos imaginar. Después de negar a Jesús, dice la Escritura que Pedro salió y lloró amargamente. Lloraba como un niño y se daba cuenta de la realidad. Hizo algo que nunca pensó que podía hacer. Pedro falló y en consecuencia regresó a lo que había dejado el día que siguió al Señor Jesús. ¿Sí? Pedro abandonó su vida de discípulo, tiró la toalla y volvió al lugar y a las costumbres de donde había salido. Uy, ¿dónde tenía la cabeza Pedro? ¿Recuerdas cuando Jesús llamó a Pedro? ¿Recuerdas a qué lo llamó? ¿Qué fue lo que le pidió? Vamos a leer el pasaje, Lucas 5:10. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Pedro dejó todo y siguió a Jesús, pero después falló. Negó a la persona con quien pasó los últimos 3 años, los últimos 3 y pico de años, cada minuto de esos años. Fingió no conocer a la persona que vio de cerca realizar portentos y milagros. Y después de pecar y negar a Jesús, regresó, dio vuelta atrás a lo que conocía, a lo que había sido su vida de antes. Pedro y sus discípulos, porque no fue el único, regresaron a lo que eran antes, a ser pescadores de peces. Leemos Juan 21, versículos 2 y 3. Vean quiénes estaban ahí. No fue Pedro solo. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Y ahí están los nombres. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban Gemelo, luego Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2,
y otros discípulos, otros 2 discípulos, o sea que cuando menos eran 7. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Era la voz cantante del grupo. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Pedro había dejado atrás su vida, había regresado a la vida de antes para poder enfrentar lo que había hecho. Pero Pedro había dejado el anzuelo y la carnada y la barca y las redes, todo lo había hecho por Jesús. Es tan importante y por eso lo quiero repetir, durante los últimos 3 años, Pedro fue testigo de muchos milagros. Muertos que revivieron, ciegos que volvieron a ver, hambrientos que fueron alimentados. Pedro vio a Jesús responder en amor a los que lo odiaban y lo querían matar. Pero a pesar de todo lo que presenció y experimentó, Pedro volvió a la pesca. Tomó nuevamente las herramientas de su oficio con la intención de trabajar como creyó que sabía. Así como no sabía de qué era capaz, tampoco sabía que al regresar a trabajar no tendría la experiencia, no tendría la habilidad, porque Pedro estaba oxidado. Y dice la escritura que ese día trabajó toda la noche y no pescó nada. Y después de pasar esa noche en la barca, al día siguiente Pedro despertó a una horrenda y cruda realidad. Después de pescar, sus redes estaban vacías. ¿Te digo algo asombroso? Lo mismo ocurrió el día que Pedro tuvo su primer encuentro con Jesús. Híjole, a mí se me pone la piel de gallina. ¿Sabes qué significa déjà vu? Déjà vu es un término francés y significa ya visto. Es esa sensación de estar viviendo un suceso idéntico a otro que vivimos con anterioridad. Y algo más, no podemos recordar cuándo o por qué nos resulta tan familiar. Esta es una sensación brevísima de estar viviendo nuevamente un momento que vivimos en el pasado. Es como si la historia se repitiera. Ahora, no sé cómo se dirá déjà vu en arameo. Tampoco sé si Pedro tuvo la sensación de haber estado aquella mañana en el mismo lugar y lo volvía a pasar lo mismo. Porque la primera vez cuando Jesús encontró a Pedro, Jesús llamó y le dijo, lleva la barca a aguas profundas y lanza las redes para pescar. En ese tiempo Pedro no conocía a Jesús, ni sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Y de seguro Pedro, por su carácter, internamente estaba rezongando y juzgando severamente a un carpintero que nada sabía de pesca y que además se atrevía a decirle cómo sí se pesca, porque la noche anterior no habían pescado nada. Pero cuando las redes se llenaron de tantos pescados, la barca por poco se hunde. En el primer encuentro, Pedro se dio cuenta de algo muy especial en Jesús. Y para Pedro, quien fuera Jesús, tenía un poder diferente a todo lo que Pedro había visto antes. Y en ese instante no sabía que el poder de Jesús era el poder de Dios. Y Pedro necesitaba experimentar lo que veía de Jesús. Pedro era bien aventado y decía, eso que yo veo en Jesús, yo lo quiero. 3 años más tarde, Pedro se vuelve a sentar en una barca vieja y apestosa. Estaba en el mismo lugar donde su historia había empezado. Pero esta vez la voz que escuchó lo llamaba desde la playa. Y aquí necesito interrumpir esta conversación, porque ahora a mí también ya me pegó un déjà vu. No sé si será en arameo. Lo más probable es que no. Esto es en mexicano. Oye, ¿no es lo mismo que le pasó a Jacob? Y que hace unas pocas de semanas tú y yo estábamos platicando. Jacob le robó al hermano y engañó al papá. Huyó por muchos años de la casa paterna. Después tiene un encuentro con el ángel y entiende que la solución a sus problemas era hacer las paces con el hermano y regresar a la casa paterna.
Y de su historia nosotros aprendimos que para alcanzar el destino que Dios trazó para cada uno de nosotros, debemos regresar al punto, al lugar preciso donde nos salimos de su camino. A Pedro se le apareció un ángel. Perdón, a Pedro no se le apareció un ángel, se le apareció Jesús mismo. A Jacob se le apareció un ángel, a Pedro Jesús. Y para Pedro darse cuenta de la gravedad del momento, entendió las condiciones de ese primer suceso. Cuando conoce a Jesús, estaba una barca apestosa, estaba la playa. Pedro y sus compañeros trabajaron toda la noche sin poder pescar. ¿Qué? ¿Esto es una coincidencia? De ninguna manera. La vida de Pedro después de negar a Jesús no había terminado. El propósito de Dios para Pedro seguía teniendo vigencia. Y lo más hermoso y esperanzador, no era tarde para Pedro, como tampoco es tarde para ti ni para mí, para cumplir el destino de Dios. Dios te va a llevar de regreso, escúchame bien, Dios te va a llevar de regreso a una barca apestosa una y otra vez hasta que decidas cambiar y decidas caminar de la mano de Dios a donde Él te quiera llevar. ¿No estás cansado de regresar a la misma barca apestosa y sucia en tu vida? No seas como Pedro. Este es un día en el cual el Señor nos da la oportunidad de regresar al punto donde nos salimos del camino. Regresar ahí donde nos salimos del propósito de Dios. Hazlo hoy mismo. Dios te tiende su mano. Aprovecha esta oportunidad y dile, Señor, yo no quiero ser como Pedro. Yo no quiero estar regresando, dar un paso para adelante y 3 para atrás, para regresar al mismo punto donde tú me encontraste hace 1 año, hace 10 años, hace 30 años. Señor, yo quiero romper con esa cadena que no me permite a mí avanzar. Y hoy, si tú me llevas de regreso a ese lugar, voy a empezar, pero ahora tomado de tu mano. Y ahora voy a dejar que me lleves a donde tú me quieras llevar. Si tú tienes más de 30 años, te vas a dar cuenta que de los 30 a los 70 se van como en 10 minutos. Y cuando te das cuenta ya estás bien betabelito. Y en ese momento, dice la Escritura que le pasó a Pedro, que el Señor Jesús, después de esta escena, le dice, sabes, Pedro, hasta hoy todavía has hecho lo que se te pegó la gana. Pero de aquí en adelante, otros más van a venir y te van a tomar de la mano y te van a llevar a donde tú no quieres ir. Jesús está aquí diciéndote, deja que te lleve al lugar donde te quiero llevar. ¿Se lo vas a permitir? ¿Por qué no cierras ahí tus ojos? Déjame orar por ti, déjame bendecirte. Deja animarte a dar ese paso importante en tu vida. Padre bendito, delante de tu presencia, estamos desnudos. ¿Con qué facilidad, Señor, nos salimos del camino? ¿Y con qué facilidad regresamos otra vez a las andanzas? A la vida que creíamos haber dejado. Señor, hoy 2 peticiones salen de mi corazón. Señor, yo no quiero que me pase como Pedro, que por no conocer de qué soy capaz, me vaya yo a meter en un problema del cual después ya no pueda salir. Dame un corazón humilde, Señor, dócil para que tú me muestres aquellas áreas de mi vida donde soy altamente susceptible a caer.
Tú nos enseñaste a orar diciendo, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Y hacemos ahora esa oración. Y Padre, queremos romper este ciclo de pecado, perdón, y dar ese paso definitivo para caminar a donde tú nos quieras llevar. Porque sabemos que tú quieres que regresemos para cumplir con el destino, con el propósito que tú trazaste para nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos y te agradecemos la verdad de tu palabra que hoy hacemos nuestra en Cristo Jesús. Amén.